Lo que no sé, Ale, si quieres, antes de empezar, realizar una pequeña introducción con respecto al menos a lo que ha pasado con esos altos cargos de Hezbollah. Para poner un poquito en contexto, mientras yo, bueno, pues doy la bienvenida a ya más de 300 personas aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a ir con ese primer resumen. Sí, además, bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y vamos a comenzar con este tema, pero el tema de Ecuador también lo tenemos bastantes novedades que ya podemos comentar en cuanto queráis. No, nada más que nos faltan un par de confirmaciones de lo que está ocurriendo ahora mismo, pero la crisis lleva ya 2 días y las tenemos más o menos localizadas, o sea que también podemos interrumpir en cualquier momento para hablar de eso, ¿vale? Con respecto a la cuestión de hoy, bueno, pues queríamos profundizar un poco en cómo se están desplazando los recursos desde Israel en torno a la Franja de Gaza hacia la frontera con Líbano. Se han dado varios ataques, ya sabéis, muchos lanzamientos cruzados en la frontera, escaramuzas y golpes sobre infraestructura de Hezbollah y sobre la infraestructura de las fuerzas de defensa de Israel, respectivamente, pero el gran golpe de los últimos días ha sido el asesinato, el ataque, creo que al final fue con dron, ¿no?, sobre al-Arouri, uno de los líderes de Hamas a nivel de su rama política y de su rama armada incluso, ¿no?, vinculado a las brigadas Al-Qassam en Cisjordania, y que tuvo lugar en Beirut ese ataque. Y bueno, después de aquello se han dado varios choques más, distintas amenazas, discursos bastante interesantes sobre cómo iba a darse una supuesta escalada en la región. Estábamos esperando a ver cuál iba a ser la respuesta de Hezbollah, porque lo más probable era que intentaran dar una respuesta contundente, pero no tanto como para desatar las hostilidades, ¿no? Al final se está luchando bastante por el discurso. Se está intentando provocar que la respuesta venga del rival, pero sin desatar una gran guerra. Incluso se vio cómo Hezbollah movía parte de sus efectivos alejándolos ligeramente de la frontera con Israel. Finalmente, la respuesta fue un ataque con misiles a la base israelí de Merón, que se encuentra en el norte del país y que además pues dejaron importantes daños en zonas de radares y la base, que era importante, creo que para la Fuerza Aérea. Merón al final resulta que podría haber estado más tocado de lo que parecía. Hezbollah había lanzado un ataque con drones sobre el cuartel general del Mando Norte, y mientras Israel decía que no había habido bajas, pero al final parece que eran más importantes los daños. La última de las respuestas, en este caso del lado israelí, porque parece que esa base sí que había sido algo más importante de lo que se decía al principio, fue contra otro alto cargo de Hezbollah, en este caso, no de Hamas. Y en este caso ha sido llamativo porque se le ha matado durante el funeral del líder del líder anteriormente asesinado, ¿no?, ya que ha habido varios ataques sobre Líbano durante estos últimos días. No solo el de Beirut, sino que a las pocas horas se dio otro ataque en el sur de Líbano, y ahora, como respuesta al ataque de la base de Merón, se ha dado otro ataque en el que habría sido asesinado ese otro alto rango de Hezbollah. Son un poco las noticias que hemos tenido durante estos días, y como ya digo, los siguen escalando ambos lados, tanto Hezbollah como Israel, y los dos están preparados para ir a una guerra, pero se trata de minimizar el daño político de declararla, ¿no?, o de lanzarla. Es un poco la situación en la que nos encontramos. Bueno, antes de nada, respondo un par de preguntas muy rápidamente. Primero, agradezco enormemente a Honkur y a Magae por esas 2 suscripciones con Prime que han llegado ya. Nos estáis preguntando si vamos a hablar, los que vais llegando, las primeras oleadas, como acabamos de abrir, todavía va a haber mucha gente nueva, si vamos a hablar de Ecuador. Sí, estamos al tanto, estamos abriendo nuestro hilo en Twitter, lo estamos configurando en estos momentos, compañeros del equipo de América, y en cuanto tengamos toda la información ya contrastada y sintetizada en ese hilo, vamos a contároslo. El directo de hoy va a ser en principio únicamente de Oriente Medio, pero la situación nos obliga a hacer un directo de temática doble. Vamos a ver si alternamos, si estamos interrumpiéndonos mutuamente. No lo sé bien cómo lo vamos a hacer, pero sí
quedaos porque vamos a hablar de Ecuador, sin ninguna duda. Vamos a seguirlo muy de cerca en unos minutos en cuanto tengamos ya la información contrastada y sintetizada por parte de nuestros compañeros. Así que quedaos que vamos a estar analizándolo. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Y yo, compañeros, voy a dejar un momento la cámara de Pablo. Le saludo ya. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí va Pablo. Bueno, pues no sé si... no sé si queréis ir comentando algo de lo que ha planteado Ale, pero bueno, en general, la pregunta más amplia que tenemos, evidentemente, que se repite en el chat, por supuesto, primero es cómo de cerca estamos de esa definitiva regionalización del conflicto. Y también nos preguntan en general si los actores fundamentales de esta regionalización serían Hamas, Israel, Hamas, Hezbollah e Israel, o si este seguidor se está dejando alguno importante, por si queréis también dar una síntesis en ese sentido de los actores importantes en la región. Bueno, también deberíamos tener en cuenta, evidentemente, a los hutíes, que como ya sabéis, en los bueno, desde principios de diciembre, yo creo, han ido escalando muchísimo los ataques, como ya sabéis, a barcos comerciales en el en el estrecho del Mar Rojo, que bueno, no solo está afectando, más que afectar a nivel militar a Israel, está afectando a nivel económico, por así decir, pues el comercio mundial, porque por ese estrecho ya sabéis que pasa muchísimo comercio mundial y estos ataques están haciendo que se vea muy afectada esta ruta y que los envíos se encarezcan mucho más porque las empresas se están viendo obligadas a mandar los envíos por Sudáfrica, por el Cabo de Buena Esperanza. Luego también otros factores a tener en cuenta serían evidentemente los grupos pro-iraníes en Irak, como Kataeb Hezbollah, del que Manu nos puede hablar más, que llevan ya muchos ataques en bases estadounidenses, tanto en Siria como en Irak. Y bueno, pues también en menor medida grupos dentro del territorio sirio que están atacando de vez en cuando con cohetes y tal, pero con una significancia mucho menor, sobre todo en la zona de los Altos del Golán y tal, pero bueno, eso en bastante menor medida, yo creo. Y además respecto a la posibilidad de una apertura, digamos, efectiva de un frente real, una apertura real, ¿no? De un frente del norte en el Líbano. Desde luego que yo creo que estamos en el momento más cercano desde que comenzó la propia guerra. El foco indudablemente se ha desplazado hacia el norte, es decir, en Gaza, bueno, en Gaza la situación continúa, los combates continúan, la brigada Al-Qassam y las respectivas brigadas de los diferentes actores políticos de la resistencia en Gaza continúan, digamos, siendo capaces de responder a la actividad israelí allí, aunque hoy ha habido cambios relevantes ahí en Gaza, que luego comentamos. Pero como decía, ¿no? El interés, el foco está precisamente en el norte por las escaladas que se han venido desarrollando y donde, desde luego que ahí en el sur del Líbano, quien tiene, digamos, la iniciativa ahora mismo es Israel, puesto que es realmente el que ha cambiado, digamos, de estrategia o de táctica más bien, y ha pasado realmente no a realizar, digamos, bombardeos o ataques generales sobre posiciones de Hezbollah, como digamos había venido siendo la tónica hasta la semana pasada, y ha empezado, digamos, a atacar objetivos específicos tanto de Hamas como de Israel. Y hace el caso el dirigente del brazo militar de Hamas, ¿no? A la URI creo que se llamaba, si no recuerdo mal se llamaba, que es lo que, digamos, hizo explotar toda la situación en el Líbano, como también a diferentes altos rangos de Hezbollah. Y entonces, digamos que lo que Israel está implicando es una táctica más bien, mucho más concisa, dedicada, digamos, a debilitar la propia estructura de Hezbollah en caso de que se produzca una intervención o un enfrentamiento abierto que, como digo al principio, es realmente Israel el que, digamos, parece estar más dispuesto a ello, mientras que Hezbollah está un poco a la defensiva en un sentido de
viéndose obligado a dar respuestas respecto a la actividad israelí en el propio sur del Líbano. Bueno, veo que están ya llegando bastantes preguntas. La verdad que tenemos hoy el chat bastante activo, como no podía ser de otra forma, porque la verdad es que, bueno, ambas noticias, las dos noticias que vamos a tratar hoy lo ameritan, ¿no? Recordad, vamos a hablar de Oriente Medio, como ya estamos haciendo, pero también vamos a seguir muy de cerca la situación en Ecuador. Ahora mismo, en cuanto nuestros compañeros del equipo de América consigan finalmente sintetizar toda la información y ponerla en el hilo, vamos a estar contándoos todo lo que ha pasado y respondiendo a todas vuestras preguntas. Aquí veo muchísimas. Voy a intentar sintetizar algunas o recoger algunas y pasárselas a mis compañeros, porque, bueno, va a ser bastante importante que podamos responder todas. Tenemos, por ejemplo, una pregunta de Cíclope, bastante reciente, que nos dice: ¿podréis hacer en un futuro un directo cercano actualizando cómo avanza la guerra civil en Siria? Que yo creo que sería importante utilizar esta pregunta para, aunque sea en forma resumida, 2 o 3 minutos, poder contar cómo está la situación allí en Siria, porque es un frente que quizá mediáticamente no se sigue tanto, pero que sigue siendo importante. También nos preguntan por... ¿Dónde está? Va, de momento yo creo que, bueno, por supuesto nos piden de nuevo, como en todos los directos, por supuesto, cifras, número de personas secuestradas o asesinadas a lo largo del conflicto. Y hace ya unos cuantos días o semanas que os estamos diciendo que la cuestión de las cifras, sobre todo en Gaza, está siendo ya muy complicada de seguir. Pero bueno, yo os paso esas dos preguntas, compañeros, no sé por dónde queréis salir, y bueno, agradecerle muy rápidamente tanto a Scaleus como a Almugos por renovar sus suscripciones con Prime, que ya son 25 meses y 18 aquí con nosotros, y ahora agradecerle también a Trasgus por ese primer mes aquí con nosotros, y también a El Abrazo del Oso, que nos ha hecho esa raíz hace un par de minutitos con 16 espectadores. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas, y ahora sí, compañeros, os paso esas dos preguntas sobre la guerra civil, la situación en Siria, y sobre el número de bajas, el número de secuestrados, de ciudadanos secuestrados, porque no sé si lo tenemos. Bueno, pues si queréis por alusiones empiezo respondiendo yo, porque como soy el chico Siria de este medio, Adelante. Pues sí, estaría bien hacer un poco un directo actualizando el tema de Siria, porque es verdad que no lo hacemos muchas veces porque no pasa nada excesivamente importante como para sacarlo en directo, pero sí que es verdad que, bueno, o sea, toda la guerra siria sigue en todos los frentes, tanto el gobierno sirio en Idlib contra los rebeldes, en la parte de las fuerzas democráticas sirias contra los clanes tribales árabes. En el desierto de Palmira ahora cada vez hay más, se está viendo cada vez más violencia del Estado Islámico, de células del Estado Islámico contra el ejército sirio. En el sur, en ciudades sobre todo Daraa, también hay muchos episodios de asesinatos selectivos, luego respondidos por el ejército contra determinados grupos pseudo rebeldes, y luego también evidentemente todo el tema de los ataques israelíes, bueno, o estadounidenses o israelíes contra la línea de suministros de armamento que va desde Irán hasta Líbano, hasta Hezbollah, pasando por Siria, evidentemente, que esos son ataques que en las últimas semanas se han encrudecido mucho. De hecho, creo que uno de los temas más importantes de lo de Siria es ver cómo ha cambiado la dinámica desde la última crisis del año pasado, que aquí la estuvimos siguiendo con Pablo, en la que hablábamos de una desestabilización general en el noreste, desde Deir ez-Zor hasta prácticamente el territorio controlado por Turquía. Y cómo esto se ha relajado un poco, quizá, ¿no? Ya no vemos esas crisis internas tan graves entre población kurda, los sectores de gobierno kurdo y árabe, o, bueno, pues sectores suníes contra otros grupos de la región, en Deir ez-Zor sobre todo, lo que nos contaba Pablo. Y tampoco en los intentos de presión sobre zonas de Manbij,
entre los grupos favorables a Turquía y el ejército sirio, sino que quizá ahora se ha hablado un poquito más de la posibilidad de lanzar operaciones sobre Idlib, cosa que parece que no es algo que vaya a ocurrir en el futuro próximo, pero bueno, hay que tenerle el ojo puesto. Y como decía Pablo, uno de los enfoques clave creo que es el que nos dice que Siria intenta retomar las operaciones contra Estado Islámico en el desierto, en la zona de Palmira que nos has comentado, y también entiendo que será en la zona sur. Pero bueno, también la crisis que nos trae hoy aquí, que es la de el eje de la resistencia con el Estado de Israel, sobre todo implica que los grupos que atraviesan Siria del eje de la resistencia vinculados a Irán, incluso miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, están siendo objeto de ataques por parte de Israel en Siria, ya que se considera que es una organización previa a una guerra más amplia a través del frente libanés. Más allá de lo que sean solo los ataques sobre los altos del Golán, que nos ha comentado Pablo, creo que se está hablando mucho del tránsito a través de Siria y de cómo Israel está atacando Damasco, o ha estado atacando estas últimas semanas Damasco, con la intención de dificultar la organización de Irán a través del tablero sirio de un frente de guerra en Líbano. Pero más allá de lo que son las dinámicas propias de Siria, quizá es simplemente la cuestión del Estado Islámico y la tensión habitual con los rebeldes que no llega a ningún arreglo. No sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, básicamente decir que los ataques aéreos israelíes en Siria no son de ahora, no es algo que esté sucediendo desde el 7 de octubre, es algo que lleva sucediendo durante prácticamente toda la guerra civil siria. Pero sí que es verdad que desde el 7 de octubre se están recrudeciendo mucho, debido a que antes sí que Israel intentaba respetar unas, reglas del juego, porque sabían que si asesinaban a miembros de Hezbolá o de milicias proiraníes o de la Guardia Revolucionaria iraní incluso, sabían que eso iba a perjudicar o iba a tener alguna respuesta en el frente norte o norte de Israel, sur de Líbano, con Hezbolá. ¿Qué pasa? Que esa estabilidad del frente ya no existe. Entonces, ahora mismo Israel ya no avisa de los ataques que va a hacer, porque antes, por ejemplo, se decía que si iba a bombardear un convoy de camiones con armas, primero golpeaba cerca como para avisar al personal de que saliese de allí, y luego ya bombardeaba. Ahora ya no, ahora ya tira a matar, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en datos, básicamente, desde el 7 de octubre en Siria han muerto, creo que eran 19 milicianos de Hezbolá desde el 7 de octubre, que son muchos más, son bastantes más del doble que los miembros de Hezbolá muertos en Siria en el resto del año. Entonces se ve que esta situación está escalando debido a la desestabilización del frente norte, con Líbano. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más, Edu, respecto a esta cuestión, porque el Líbano de por sí va a dar mucho de qué hablar, y todas estas noticias que traje al comienzo, así como los otros incidentes en Irak y en Yemen, también pueden ser comentados con más profundidad. Tenemos. Os paso alguna. Agradecer primero a Operator por esa suscripción con Prime. Yo voy agradeciéndolo porque si no se van acumulando y después me olvido y no me parece bien. Estamos ya a solo 2 de ese objetivo de suscriptores que arrastramos del día de ayer, pero que actualizaremos en el momento en el que nos ayudéis a llegar, que ya solo nos quedan 2. Tenemos bastantes preguntas. Una vez más, quiero recordar que sí, vamos a hablar de Ecuador. Lo digo porque sigue llegando gente y nos lo seguís preguntando. Sí, vamos a hablar de Ecuador. Estamos primero con este bloque de Oriente Medio y aproximadamente a las 10:15, más o menos, vamos a abrir
el directo, o vamos a transicionar el directo para hablar de Ecuador en aproximadamente pues 40 minutitos, ¿vale? Así que quedaos porque es muy importante lo que está pasando en Oriente Medio. Tenemos dos crisis muy graves ahora mismo, tanto la de Oriente Medio como la de Ecuador, entonces vamos a hablar primero de una y luego la otra, porque si no va a ser muy confuso explicar todo, no va a quedar en claro nada. Así que quedaos aquí porque vamos a hablar también de Ecuador. Preguntas que nos habían llegado. Mira, nos pasan, por ejemplo, si hay algún tipo de visos del fin de los avances israelíes en Gaza. Recordad que cerrábamos el 2023 con ese... En teoría, ese pedido de Joe Biden de que las avanzadas israelíes en Gaza no se extendiesen demasiado en el tiempo en el año 2024, entre otras cosas por las connotaciones electorales que eso podría tener en las elecciones estadounidenses, que por cierto, sus primarias empiezan el día 15, ya sabéis que lo vais a poder seguir aquí. Nos preguntan también ¿qué esperaba Hamás del ataque del 7 de octubre? Parece como si la respuesta de Israel les hubiera sobrepasado, nos pregunta J. ¿O esperaban que Hezbollah entrase antes? Y también nos pregunta Raúl, y ya no paso más, voy a seguir acumulando, que si no os tiro demasiadas encima de golpe. Dice, ¿entonces Siria y Hezbollah asisten en armas a Palestina? A ver, aquí son muchos temas, o sea, vamos a ver si podemos responderlos. Sí. Por supuesto, si me dejo alguno me lo dices, ¿vale? Que se me va. Perdón, agradecer a todos muy rápidamente porque nos habéis ayudado a llegar ya a las 590, así que nada, primer objetivo, el objetivo de ayer conseguido y vamos a ir actualizando. Perdónale. Vale, sobre el objetivo de Hamás, creo que lo hemos intentado descifrar muchas veces porque evidentemente no es declarado, pero no se trata solo de una represalia contra Israel o de causar bajas y daños a Israel, se trata de conseguir convertirse en la fuerza hegemónica dentro del campo palestino, cosa que algunas de las pocas encuestas que hay yo he visto que le dan una barbaridad de apoyo creciente a Hamás, con lo cual en ese sentido lo ha conseguido, porque se está viendo a Fatah y a la autoridad palestina como un grupo colaboracionista y ha habido protestas contra ellos en Cisjordania, aunque por otro lado han intentado alargar la sombra de la defensa armada de Palestina hacia Cisjordania, lo cual no está funcionando porque de hecho se están tolerando cuestiones que en la segunda intifada no eran, pues habrían tenido otro tipo de respuesta. Cisjordania, por lo tanto, lleva una línea pues mucho menos beligerante en cuanto a la respuesta contra Israel, ¿no? Contra la ocupación, contra todos estos crímenes que Hamás denuncia. La cuestión, no es que les haya sobrepasado la respuesta de Israel, ¿no? Israel tenía un objetivo declarado, como ya sabéis en los conflictos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que luego se busca, y es que querían la destrucción de Hamás. Querían una franja de Gaza y ya se hablará de si lo va a gobernar una fuerza palestina, lo va a gobernar una fuerza árabe, una fuerza internacional, fideicomisaria, lo que fuera, ¿no? La cuestión es que mientras se debate esto, hay quien dice que el objetivo de Israel es la ocupación permanente de la Franja de Gaza, la construcción de asentamientos, desde luego la destrucción de la infraestructura sí que da pie a que se puedan construir nuevos asentamientos e infraestructura israelí dentro de la Franja de Gaza y parchearla como Cisjordania. Pero parece que, como dice Estados Unidos, señalando a Israel, no es posible o no es tan fácil el objetivo de destruir a Hamás y que van a tener que asumir que Hamás va a seguir siendo una fuerza poderosa en Palestina o aunque sea en el exilio, como se estaba viendo en países como Líbano, donde tienen una lucha importante por el control de campos de refugiados y de zonas donde los palestinos se asientan e incluso responden a Israel. Entonces, en ese sentido, falta saber hacia dónde va a evolucionar eso. Luego también está la cuestión de lo que nos habéis preguntado antes de las cifras. Antes hemos dicho que no podemos estar ya dando cifras tan claras. Hemos hablado en su momento entre 200, 300 palestinos muertos en Cisjordania, más de 20.000 palestinos muertos en Gaza, pero las cifras han quedado desactualizadas. Se hablaba ya de 25.000, pero realmente no lo podemos saber porque el Ministerio de Sanidad de Gaza ya no es operativo en cuanto a la información que llega de los hospitales. Luego también habéis preguntado sobre cómo está funcionando la operación en Gaza. Y como decíamos al principio, se están destinando algunos recursos hacia Líbano, lo que nos hace ver que se están tomando en serio, porque Israel dice directamente y abiertamente, al menos Yoav Gallant, el ministro de Defensa, que tienen derecho a expulsar a Hezbollah del sur de Líbano, que van a prepararse, al menos
las fuerzas israelíes en el norte del país para una posible operación. Ya se evacuaron poblaciones por los ataques de Hezbollah después del 7 de octubre. Lo que se busca supuestamente con esa operación es que la población israelí pueda volver a las localidades del norte de Israel que han abandonado por los ataques de Hezbollah. Entonces el objetivo de ahí sería supuestamente eso, ¿no? Crear una zona buffer de amortiguación en la que los israelíes puedan estar seguros en la zona norte, que es la franja de Haifa. Vale, que esto ocurra o no depende de varios factores. El primero es que ya se estaría supuestamente dando orden a los hospitales y el Ministerio de Salud de Israel para que guarde suministros o se prepare para una posible avalancha de enfermos o de heridos, más bien, de un posible conflicto en el norte. Y luego, por otro lado, y algo que sí que se está confirmando, y ya es lo último, es que Israel, y como lo decía al principio, pero ahora lo señalo más claro, está abandonando parte del territorio ocupado en la Franja de Gaza. Está retirando parte de sus efectivos de la Franja de Gaza. Y ya no es simplemente una rotación. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito con el mapa, sí, cómo va a reducirse drásticamente la presencia en el norte de la Franja de Gaza. La cuestión es, no significa que abandonen la ocupación ni la pretensión de una limpieza étnica. Sigue habiendo debate en el gabinete israelí de guerra y de seguridad, en los dos, pero sí que se están intentando destinar los recursos a Han Yunis, a la operación en el sur, y podría estar cerca de ser completada, ¿no? Pues destruir infraestructura clave. Pero si no van a ir a por Rafah, a por la zona fronteriza con Egipto, puede que la operación se quede en Han Yunis. La ciudad de Gaza, que es la zona norte, es de la que estoy hablando, es en la que no están recuperando territorios realmente de Hamas, sino que Israel está retirándolo, aunque ha dejado unos efectivos para intentar mantener el control temporal de la bueno, no voy a decir administración de ocupación porque no hay tal administración, pero sí de la ocupación en sí y de la operación militar. De modo que es presumible que muy pronto tengamos en la parte norte de la Franja de Gaza menos color azul del que hemos señalado, y en la zona sur tenemos aún estará actualizado muy pronto más control sobre la zona de Han Yunis. No sé si me he dejado alguna pregunta, Edu, pero creo que son muchos temas. He intentado ir a por todos. No, yo creo que has llegado a responder, al menos resumidamente, la mayoría de las o las tres que os he pasado. Que os las estoy tirando demasiado de golpe, pero es que si no, es imposible. Tenemos hoy muchísima actividad en el chat, como corresponde, porque somos más de 600 personas aquí, estamos acercándonos a las 700, y entonces, bueno, pues la cantidad de preguntas que están surgiendo evidentemente son muchísimas. Insisto una vez más, sí vamos a hablar de Ecuador, será a las 10:15 en aproximadamente media horita, así que quedaos. Gracias, por cierto, tanto a Raiko como a Daumber por sus suscripciones con Prime. Raiko renueva su segundo mes aquí con nosotros y Daumber renueva también porque es su cuarto mes con nosotros. Veis que hemos actualizado ya esa meta, teníamos la del día anterior que estaba desactualizada, ya estamos en 600, así que bueno, faltan solo 9. Os animamos a todos a apoyarnos aquí en Twitch. Enseguida os paso más preguntas, chicos, pero antes de nada, muy rápidamente, lo cuento en 30 segundos, simplemente recomiendo encarecidamente que escaneéis este QR que tenéis en pantalla, que os va a llevar al apartado de suscripciones de la página web de Descifrando la Guerra para que accedáis a los distintos planes con los distintos beneficios exclusivos, como los artículos en cerrado, en exclusivos, la newsletter semanal y los seminarios que hacemos cada X meses, tanto los que ya hemos hecho como los que vamos a ir haciendo en los próximos tiempos, en los próximos meses. Con ese código de descuento DLG 2024 podéis obtener un 24% de descuento durante los próximos días en el plan Premium. Así que os animamos encarecidamente que lo escaneéis. Ahora vamos a pasar por el chat en enlace por si estáis con el móvil viendo el directo y no podéis en sí escanearlo. Lógicamente, es una contradicción logística en sí misma. Así que bueno, os animamos a que nos apoyéis ahí también, que además obtenéis bastantes ventajas y si no, pues directamente aquí en Twitch. Teníamos algunas preguntas. Mira, dice Napus, aquellas antiguas declaraciones de Netanyahu en las que aseguraba que financiar a Hamas es parte de su estrategia para obtener la victoria, ¿se consideran probadas? Entiendo que esto además nos lo habéis preguntado bastantes veces sobre esa supuesta vinculación. Y también
Pregunta de Calistro. En algún periódico publican la noticia de las presiones de Estados Unidos a España para que forme parte de la flota en el Mar Rojo. ¿Qué sabemos de esto? Y si queda... bueno, ahora las siguientes preguntas las paso ahora en un ratito, que si no se le acumulan a mis compañeros. Bueno, no sé si vosotros queréis contestar alguna, que he estado yo un buen rato antes. Con respecto a la estrategia de Netanyahu, no como de armar a Hamas y financiarlo, digamos que parte de su estrategia, lo que decía Edu, ¿no? Uh-huh. Básicamente un punto relevante en esto es que hasta el inicio de la guerra, antes del 7 de octubre, sí que en cierto sentido existía un equilibrio, existía una regla del juego pactada, como decía también Pablo en Siria, ¿no? Es decir, dentro de esa de ese conflicto de ese conflicto, ¿no?, que se venía dando, o de esa situación de ocupación y de apartheid sobre Palestina, los diferentes actores, digamos, que tenían una serie de lo que se podía hacer, un acuerdo en torno a hasta dónde se podía llegar, y incluso las propias escaladas, digamos, que seguían sus propias lógicas. En ese sentido, en Gaza, digamos que jamás había ocupado para Israel un papel en su propia estrategia dentro de toda la población de Palestina, a la hora tanto de digamos, mantener a la propia resistencia de Palestina dividida, digamos, entre por un lado Hamas y por otro lado Fatah, donde Fatah, digamos, cumplía como una correa, sí, una correa de transmisión efectiva del Estado de Israel sobre las zonas de Palestina, sobre todo a partir del final de la Segunda Intifada, ¿sí? Al final de la Segunda Intifada, y por otro lado Hamas, digamos que era ese otro actor político completamente denostado, con el que Israel se negaba a negociar, pero se negaba a negociar precisamente porque necesitaba precisamente ese otro general que apoya su política sobre Palestina, de, digamos, una suerte de palo y zanahoria, ¿no? Donde, digamos, que con Fatah no tenía ningún problema en mantener, en llegar a acuerdos, incluso sesiones y competencias. Todo esto, evidentemente, mientras la propia política de ocupación seguía profundizándose. Y en Gaza, donde la situación se mantenía severa, digamos que Israel tenía claro que la posición de Hamas era que Hamas sigue existiendo, pero sigue existiendo no como interlocutor válido para el Estado de Israel, sino como aquella fuerza política capaz de agrupar y mantener, digamos, a las fuerzas palestinas o a la población palestina, digamos, agrupada en torno a su capacidad para organizar dentro de, como digo, una serie de límites. Es decir, era un juego político en el que los diferentes actores, digamos, participaban y, digamos, que se seguía de una suerte de acuerdos comunes. De hecho, por ejemplo, Hamas en 2017 llega a plantearse el reconocimiento de la solución de los dos estados, ¿no? Bajo una serie de, digamos, negociaciones, de acuerdos que se dan, digamos, por detrás con Israel. La cuestión es que, evidentemente, el punto al que todo esto se rompe es tan pronto como la política de, digamos, de propio apartheid, de colonización de Israel sobre Palestina, coloca a Hamas en una posición de no retorno. Una posición de no retorno donde, si quiere mantener su posición política dentro de Gaza, no puede seguir transigiendo con las propias políticas que Israel viene aplicando. Y eso es lo que, digamos, rompe completamente el tablero, es lo que obliga a Hamas a lanzar el ataque del 7 de octubre, a grosso modo, y precisamente los objetivos de Hamas en ese 7 de octubre iban precisamente a establecer o a crear las condiciones para un nuevo equilibrio de fuerzas, digamos, con el que poder negociar con Israel, pero desde una nueva situación, y no precisamente la situación de defensiva, en la que lo que venía ocurriendo es que progresivamente Israel iba dilapidando cualquier base de acuerdos, o más bien iba aplicando, digamos, es más puede decirse que iba aplicando consecuentemente los acuerdos de Oslo, que eran los que contenían realmente el hecho de que, o los que sancionaban el propio apartheid sobre Palestina. Esto, por tanto, la guerra, además, lo que también lo preguntaban antes, esa operación de Hamas, lo que viene es a, digamos, intentar resetear ese escenario que está considerado para Hamas como inviable, y que además precisamente era para Hamas como inviable por precisamente la situación en la que, digamos, Israel le había encajonado, en la que por un lado era un representante político, es decir, actuaba como un partido político al uso donde representaba los intereses de un sector de la población palestina, igual que Fatah, pero por otro lado, por la situación de hostigamiento y de ataque constante al que se había sometido y que él mismo estaba aplicar para mantener su posición dentro de Palestina, hacía que también Hamas se mantuviera, o sea, digamos,
fuese parte de la propia población palestina. Es decir, fuese capaz de vincularse, de, digamos, emboscarse entre la propia sociedad palestina de Gaza, no como ocurre en Jordania. Y esto es lo que hace realmente que, por un lado, ese ataque se lance y que, por otro lado, además, el propio desarrollo de la guerra, como se viene dando, sea difícil también de medir en términos, ¿no?, de, por ejemplo, como ocurre en Ucrania, de conquista de territorio. Y que la propia decisión de Israel de reorganizar las fuerzas y dirigirse hacia el norte, va a tener una prioridad al norte, también es parte de la capacidad de Israel para haber logrado unos objetivos limitados, que en suma es realmente un control relativo sobre la franja de Gaza, pero que realmente no anula y no expulsa completo a Hamas, por precisamente esa particularidad de Hamas de que no es simplemente una organización política, sino que tiene esos vínculos profundos, digamos, con la propia sociedad palestina, en la que realmente para Israel, a ojo de Israel, es imposible diferenciar entre lo que es Hamas y lo que es Palestina en un sentido político y militar, nuevamente por virtud de Hamas, y que le lleva a reconocer, y eso es lo que decía un poco Ale, de esa imposibilidad de realmente expulsar al completo a Hamas y empezar a centrar fuerzas en el sur del Líbano, que era donde precisamente el conflicto venía a tener mayor atención. Por tanto, la situación, digamos, de conflicto congelado que se venía dando desde la resolución de la ONU de 2006, si no recuerdo mal, en la que se intentaba imponer un alto al fuego, pero que nunca se llegaba a aplicar esa resolución, y que nuevamente tanto Netanyahu como otros ministros, ya dejando de lado también a Benivir, venían a plantear que después de Gaza venía el sur del Líbano, porque precisamente era una amenaza a la propia seguridad interior de Israel, la presencia de Hezbolá, y que por lo pronto mínimo había que forzar a que Hezbolá se retirase entre 4 y 5 kilómetros al norte de sus actuales posiciones. Sí, no sé, ¿cuál era la otra pregunta sobre el Mar Rojo, Edu? Sí, las supuestas presiones de Estados Unidos a España. ¿Querías tú, Pablo? Sí, yo por lo que he leído, al parecer ayer hubo dos telefonazos que, bueno, sí que son un poco, pues, presión diplomática, por así decir, aunque fueron militares los que le hicieron. Fue, por un lado, una conversación de una llamada telefónica del presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos al jefe de Estado Mayor de la Defensa, al parecer en un tono así un poco más distendido, como diciendo que, bueno, que España es un aliado vital de la OTAN y que comparte una larga tradición de cooperación y de relación con Estados Unidos y tal. Y luego, al parecer, por otro lado, el secretario de la Armada de Estados Unidos, que se puso en contacto con el embajador de España en Washington, que al parecer fue un lenguaje más directo y tal, donde se decía que el Ejecutivo español, que por favor que reconsiderase su negativa a participar en esta coalición de la que se ha hablado para desplegar naves, para desplegar una flota en el Mar Rojo para controlar a los hutíes, los ataques de los hutíes contra barcos comerciales. Y al parecer le instó a incorporarse con un barco, o por lo menos con personal destacado en la zona, y luego también que esperaban la respuesta de España como tarde el jueves 11, o sea, como una especie de ultimátum. Entonces, pues sí que parecen un poco presiones por parte de Estados Unidos para que España se una a esta coalición. Bueno, seguimos repasando el chat en búsqueda de nuevas preguntas. Recordad que intentamos responder absolutamente todas. Hoy es cierto que tenemos muchísima actividad en el chat y por esa razón nos va a costar quizá un poco llegar a responder todas, pero bueno, vamos a intentarlo. Aparte de lo que ya estábamos comentando, nos pregunta Betanceir si pensamos que, bueno, no es una pregunta en general en relación a la duración de la guerra y la no liberación de rehenes, y si ello podría desencadenar algún tipo de revueltas internas en Israel, que eso nos da algo de pie a hablar de la situación política interna justamente en el Estado de Israel. Y teníamos también alguna pregunta, a ver si no la pierdo, dice Mancheno, si queda algo de población gazatí en las zonas que van dejando los israelíes. Y aquí teníamos otra, bueno, esta de Jaime con H,
dice si está cerca el ataque israelí sobre Beirut. Eso evidentemente no sabemos, bueno, no sé si es una apreciación, ¿no? Cómo de cerca estaría ese ataque, esa incursión, pero evidentemente eso cambiaría radicalmente, sería quizá la escalada más importante que tendríamos que contaros. No sé, Ale, alguna de estas preguntas. Perdón otra vez por tiraros varias, pero es que, bueno, hay muchísima actividad en el chat hoy. No, no os preocupéis, veo que nos preguntáis un poco de todo y por ejemplo, sobre quiénes estábamos aquí, que como somos dos cámaras y vamos cambiándolas, hay un poco de confusión con los miembros que estamos aquí. Está nuestro compañero Pablo del Pozo, que es el que estaba hablando antes de Siria y de la crisis de Mar Rojo y también nuestro compañero Manu Overa. Entonces, estamos ya trabajando en conseguir una cámara para que todos podamos tener y aparecer a la vez, pero por ahora vamos turnándonos. Bueno, lo de la Franja de Gaza lo voy a recoger yo porque sí que lo he comentado antes, que estaba viendo esa retirada, bueno, parcial de algunas zonas de la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, y cómo, por supuesto, quedan palestinos allí. Es decir, hay ya 1,8 millones de desplazados internos, y esto significa internos, no han salido de la franja. Es lo que desea el gobierno israelí, que salgan de la franja de Gaza. Digo, lo han dicho ellos directamente, ¿no? Sobre todo los ministros más beligerantes. Lo ha dicho Ben-Gvir, Smotrich, ¿no? Que sería una buena idea conseguir encontrar un tercer estado en el que pudieran acomodarse esos 1,8 millones de palestinos, que son desplazados internos, repito, y por lo tanto sí que hay población palestina en las zonas devastadas. La cuestión es que están en una crisis humanitaria mucho más grave, porque no pueden vivir en su día a día, desde luego, y los suministros no llegan, el bloqueo ya estaba funcionando desde antes, pero ahora encima pues está el peso de los ataques terrestres, aéreos y de todo tipo. Entonces, por supuesto queda población. Si se hubiera marchado 1,8 millones de personas, pues sí podríamos ver esas imágenes que veíamos en Nagorno-Karabaj de la ciudad de Gaza vacía completamente y las nuevas autoridades entrando sin ningún tipo de resistencia. La cuestión ahora entonces es si se ha dado prioridad al escenario libanés, ¿qué se va a hacer con el territorio gazatí? Si se va a profundizar en la toma de Han Yunis, destrucción de infraestructura que consideren de Hamas, si de verdad ha afectado o no a las capacidades militares de Hamas, y todo esto, cómo se va a administrar en el futuro, que es algo que ya estaba debatiendo Israel con países árabes, entre los que destacaban Egipto y Arabia Saudí. Sé que es un poco, parece irse del tema, pero no es así, porque Arabia Saudí ha vuelto otra vez a dar reportes de que estaría dispuesta a volver a normalizar las relaciones con Israel, pero, de nuevo, poniendo la condición que ya había marcado durante estos años de que hubiera una solución de dos estados o unos pasos hacia la consecución de que los palestinos puedan tener su propio gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque puede que el final de la ocupación israelí de la Franja de Gaza venga acompañado, como pasó en otros conflictos, de una nueva normalización, un nuevo statu quo en la región, como se hizo cuando se llegó a la paz con Jordania y con Egipto. Y esto significaría que Arabia Saudí formaría parte clave, si no se le adelanta a otro actor, como pretendía Egipto y otros tantos, de ese nuevo statu quo en el que los palestinos no tendrían que abandonar la franja, tendrían un gobierno, pero con una influencia mucho mayor de Riyadh. Esto, por supuesto, es algo que se está debatiendo todos los días y de lo que no puedo confirmar, porque es el futuro. No sabemos quién va a acabar gobernando la franja, pero sí que tiene sentido que esa población que vive ahí permanezca, si no se si no se torna la guerra hacia las posiciones más beligerantes, más radicales que hay en el gobierno, que las hay y que implicarían una ruptura probablemente con todos estos países árabes, y que quien gane la partida sean los que quieren una guerra en Cisjordania y por lo tanto aplicar esos métodos en Gaza. Y las otras preguntas, perdón, Manu, adelante. Sí, que en relación a lo que iba a ocurrir en Gaza, hace unos días la Knesset aprobó una propuesta aprobó para debate una propuesta de ley en la que se planteaba dar, digamos, permiso a 1 millar de colonos para que empezasen a habitar en Gaza. Es decir, digamos que entre los diferentes proyectos que hay dentro de la élite política israelí, y como comentaba Alejandro, hay diferentes visiones. Digamos que una que ya ha empezado a plantear
poner en marcha, aunque sea como a modo de esbozo, precisamente esa, la de colonizar Gaza, que es algo que ya varios ministros y varios políticos israelíes han hablado abiertamente, pero que sin embargo, por otro lado, pues choca precisamente con la situación real sobre el terreno, ¿no? Precisamente por esa dificultad de Israel a la hora de realmente anular efectivamente a Hamas de lo que es Gaza y de lo que, por lo que decía un poco Alejandro, lo que veníamos diciendo, ¿no? De realmente lo que hace Israel, lo que se busca en Israel es dañar y destruir las, digamos, estructuras estratégicas, digamos, de Hamas, pero, digamos, reconsiderando y reconociendo que su expulsión no es posible y, por tanto, buscando ahí otras salidas. La cuestión también aquí clave es que por cómo se está desarrollando la situación en Gaza, precisamente la situación, la actividad militar, ya Hamas ha expresado varias veces, sobre todo cuando se dieron las conversaciones en Egipto, que parecía que había un alto al fuego bastante probable, que de hecho llegó a haber sucesivas 24 horas de tregua a raíz del intercambio de rehenes, que a día de hoy quedan creo que unos 110 todavía, más los que Hamas está capturando, más los soldados que Hamas está capturando. Pero básicamente, y lo que también en cierto sentido, una vez Israel se retira de las negociaciones para el alto el fuego, señalando que Hamas no está cumpliendo con las condiciones, es que a partir de ahí, quien ha rechazado nuevas treguas y nuevos altos al fuego ha sido la propia resistencia. O sea, la propia resistencia ha señalado que ahora mismo son ellos quienes tienen el control, quienes tienen la iniciativa, que precisamente la dificultad que está encontrando Israel para realmente eso, suprimir a Hamas, que no tanto ocupar territorio, que por sí, por el tipo de guerra al que asistimos, que no es una guerra de posiciones, sino una guerra de insurgencia, pues Israel no está realmente sabiendo cómo responder a ello, y precisamente el hecho de que de mitad de diciembre hacia adelante las bajas israelíes se han disparado en solo lo que son las cifras oficiales, y los ataques constantes de Hamas por la retaguardia, por las zonas supuestamente seguras por Israel, son constantes, y lo que realmente obliga a Israel a retirarse, lleva a plantear también precisamente que aquí, digamos, no es simplemente Israel decidiendo cómo y cuándo se finaliza el conflicto en Gaza, más allá de lo que luego ocurre en el Líbano, sino que además plantea precisamente que las propias facciones de resistencia palestina tienen una mayor capacidad para incluso decidir cuánto y cómo y bajo qué condiciones empezar el alto el fuego, que por el momento sus condiciones han sido la retirada completa de Israel de Gaza, o sea, de todas las fuerzas israelíes, la retirada de esas tropas, la liberación de diferentes, creo, de números bastante elevados de prisioneros palestinos en las prisiones israelíes, y que a partir de ahí se podría empezar a hablar de un alto el fuego y unas negociaciones de cara a una solución de los dos estados. Bueno, Bueno, seguimos. no sé si nos queda alguna cuestión pendiente, porque eran tantas que va a ser muy complicado responder todo, pero bueno, Sí. Espero que os esté sirviendo las respuestas que os damos. Estamos muy atentos al chat para intentar responder vuestras preguntas. Ya más de 700 personas aquí con nosotros en el canal de Twitch de Descifrando la Guerra. Bienvenidos a todos y a todas. Ya sabéis, todas las noches a las 9 de la noche estamos aquí en directo. Si seguís el canal y marcáis la campanita, pues os va a notificar. Y antes de seguir con las preguntas, os queremos agradecer enormemente por el apoyo que nos estáis dando aquí en Twitch a través de vuestras suscripciones. Nos quedan solo 7 para alcanzar ese objetivo de 600. Y ya sabéis que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis y de seguimiento internacional totalmente independiente. Y es independiente, somos independientes en lo que contamos y en cómo lo contamos, básicamente porque podemos ser también independientes económicamente. Y eso es básicamente gracias a vosotros. Así que si queréis aportar vuestro granito de arena, por ejemplo, aquí en Twitch, lo podéis hacer suscribiéndoos aquí al canal, ayudándonos a llegar a ese objetivo de 600, regalando subs si ya estáis suscritos, o dándonos suscripciones con Amazon Prime, que son totalmente gratuitas. Si tienes una suscripción de Amazon Prime, si todos los meses pagas por estar suscrito a la plataforma Amazon Prime, te tienes incluido en ese pack una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch. La encuentras básicamente dándole al botón suscribirse, aquí en el directo, cerquita lo encontrarás, dentro de ella la pestañita Prime, y simplemente tienes que vincular tu cuenta de Amazon Prime con la cuenta de Twitch. Al hacerlo, aunque a ti no te cueste nada porque lo tienes incluido en tu suscripción de Amazon Prime, a nosotros nos ayuda económicamente casi tanto como una suscripción normal. Lo único, esto es importante, si te suscribes con Amazon Prime o si te suscribiste hace semanas o meses con Amazon Prime, la renovación es manual, no es automática. Cuando pasa un mes, la suscripción se pierde.
Simplemente tienes que volver a venir aquí, volver a darle a suscribirse, volver a darle a Prime y volver a otorgarnos vuestra suscripción gratuita. Así que, si te suscribiste hace un tiempito, comprueba que sigues teniendo el emblema, comprueba que sigues suscrito, porque a lo mejor pasó el primer mes, no diste la renovación y se perdió. Y simplemente es volver a darle y sigue siendo gratuita. Así que nada, muchísimas gracias. Ahora a Akiai y a Shiva por esas 2 suscripciones con Prime. Los 2 debutantes, primer mes aquí con nosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Es absolutamente fundamental para que sigamos haciendo este trabajo. Y sí, vamos a hablar de Ecuador, insistimos, en 15 minutos, aproximadamente a las 10:15 de la noche. Vamos a pasar del bloque de Oriente Medio al bloque de Ecuador. Ya tenemos desde hace unos minutos por fin en Twitter nuestro hilo en el que hemos sintetizado y explicado lo más importante de la crisis en Ecuador, tanto lo que está pasando hoy como un poquito de contexto previo, y enseguida, aproximadamente, como digo, a las 10:15 nos quedaremos aquí Ale y yo y estaremos transmitiéndoos un poco ese hilo y analizando y contándoos qué es lo que ha ido pasando. Mientras tanto, vuelvo a pasar a mis compañeros, a Pablo, a Manu y a Ale, alguna de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Gracias, por cierto, a Sebas por esa renovación, 16 meses con nosotros aquí en Twitch, muchísimas gracias. Y vamos con la pregunta, por ejemplo, de Aleix, que nos dice: en caso de ocupación o conflicto con el Líbano, ¿sería posible ver una ocupación como la de 1983 hasta Beirut o hasta el río Awali? Que ese, evidentemente, ya lo hemos comentado, ¿no? Ese sería un poco el escenario quizá de mayor gravedad inmediata que podríamos observar. De momento el contexto es el que os estamos comentando hasta ahora, el de una regionalización fuerte del conflicto que ya advertíamos hace unas semanas y que se va concretando cada vez más con los distintos eventos que se van sucediendo. Y además nos pregunta Iduyet si esto indica que se puede evitar que el conflicto crezca en la región. No sé, chicos, cómo veis estas 2 preguntas, si las queréis encarar. ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, lo primero, y eso es importante, sí puede ser una expansión del conflicto. Sí que parece que la forma en la que se va a desarrollar, si se está trasladando la prioridad de Gaza hacia el Líbano, es una preparación a un conflicto mayor. Lo segundo es que Hezbollah tiene una necesidad de respuesta. Esto es lo que comentaba un poco al principio. Hezbollah no puede quedarse de brazos cruzados. Creo que antes también nos preguntasteis por si Hamás esperaba una intervención de Hezbollah más rápida, más pronto de lo que está ocurriendo, y desde luego que en parte siempre se ha buscado desde Hamás la internacionalización del conflicto de la manera en la que los actores del eje de la resistencia puedan intervenir. Es la única baza en la cual se puede llegar a contemplar que el Estado, que Gaza en sí, o un Estado palestino eventual, pudiera salir de esta guerra con Israel, que es evidentemente un actor más poderoso, de manera victoriosa, salvo que se considere que iba a ser una operación de martirio en la que Israel iba a producir este tipo de daños en la Franja de Gaza y que jamás iba a conseguir movilizar a sus socios y además convertirse en una fuerza prioritaria. Si esto se considerara que hubiera habido una internacionalización del conflicto, jamás habría deseado evidentemente una intervención previa. Por eso Hezbollah, sobre todo Nasrallah en los comentarios cuando ha hecho algunas declaraciones, ha señalado que ellos no están como excusándose tardando en entrar, sino que ellos ya están dando respuesta, igual que los hutíes han dicho lo mismo. Pero los hutíes es verdad que han conseguido dar en otro punto, ¿no? Por eso es tan importante que se esté desarrollando esa coalición contra los hutíes en el Mar Rojo, porque la respuesta de los hutíes ha sido realmente dolorosa por los efectos económicos y políticos que tiene. El hecho de que no haya una libertad de navegación es uno de los puntos que más daño puede hacer a la hegemonía de una potencia naval. Y por otro lado sí que tenemos los daños que al revés, ¿no? Israel también pretendía controlar la situación favorable hacia ellos, no solo arrasando en este caso la Franja de Gaza por el objetivo de Hamás, sino no se trata solo de un conflicto con una fuerza como Hezbollah que sabes que puede arrastrar el eje de la resistencia, sino que también es un conflicto que sabes que puede arrastrar a Estados Unidos a la guerra en Oriente Medio. Estados Unidos lleva intentando que no se dé la guerra a gran escala en Gaza y que no se dé un conflicto a gran escala con Hezbollah desde el principio, que se dé de otra manera, escalonada, como se ha visto en Gaza, y que la respuesta a Hezbollah sea la que motive el conflicto en Israel con el Líbano, no al revés, no que sea Hezbollah el que responda a las declaraciones tan
transparentes que está haciendo Yoav Galán diciendo que tienen que intervenir en Líbano. Porque esto le rompe el discurso y vas a obligar a Estados Unidos a una internacionalización del conflicto con un actor en el que sabemos que Estados Unidos sí tiene la capacidad de combatir a los grupos del eje de la resistencia, y esto, como lleva Israel años pidiendo y anunciando, lograría el objetivo de Israel de implicar a Irán en la guerra y de que Estados Unidos se viera arrastrado a una guerra con Irán, que es algo que no le interesa en absoluto a Estados Unidos en año electoral. De modo que, bueno, pues por supuesto la internacionalización, la ampliación del conflicto está más que deseada en ambos bandos, pero ninguno quiere ser el que lo propicie. Quieren, pues eso, dar una escalada atacando esa base en el norte de Israel, porque Israel sabes que va a responder, y matando a los líderes de Hezbollah es para mí, y esto ya es algo personal, es absolutamente impensable que Hezbollah no vaya a responder a los ataques en Beirut y a los ataques contra altos cargos de su organización. Pero no son suficientemente grandes los ataques como para decir que Israel ha declarado la guerra a Hezbollah. Esto es algo que ya venía escalando desde antes y que puede desembocar en una respuesta de Hezbollah de la cual se le culpará. Creo que es un poco la expansión del conflicto que podemos ver a partir de ahora. Luego, si me permites, no te preocupes. Por seguir Vale. como preguntas mejor, que si no nos enrollamos en una y hay demasiadas. Vale. Sí, pero ¿lo digo? vamos si queréis. Venga, Manu. Que justamente las propias respuestas de Hezbollah, lo relevante que tienen es que no han sido simbólicas de atacar a ciudades, sino que han sido ataques a posiciones militares. Y es que aquí justamente Hezbollah lo que ha estado durante meses haciendo es, digamos, atacar, digamos, puestos de control, cámaras de vigilancia, es decir, diferentes posiciones de Israel que lo que hacían era realmente anular la capacidad de control de Israel sobre la frontera norte. Es decir, igual que los hutíes han tenido un impacto, desde luego, nada desdeñable en el desarrollo del conflicto, precisamente, como decía Ale, la involucración de Hezbollah, si bien no es la que, digamos, se podría esperar en un sentido de espectacularidad, sí que Hezbollah ha estado implicado en la guerra hasta el punto de que, si no recuerdo mal, cuando Israel entra en Gaza, creo que era entre la mitad de las fuerzas, por decirlo redondeando, la mitad de las fuerzas de Israel se encontraban concentradas en el norte de Líbano por precisamente la amenaza de una intervención de Hezbollah. Y si bien Hezbollah no ha entrado en la guerra, en todo este momento ha mantenido a Israel ocupado, impidiendo que Israel pueda desplegar toda su fuerza en el sur de Gaza. Y precisamente el tipo de ataques que ha realizado Israel habla de que si bien Hezbollah no tiene pinta de que precisamente vaya a entrar en una guerra, sí que ha estado preparando las condiciones para, en caso de abrirse un frente, que las posiciones de Israel estén lo suficientemente desgastadas como para que cualquier tipo de incursión dentro del territorio israelí sea lo más rápido, sea lo más fácil posible dentro de las circunstancias que tenemos. Bueno, vamos con más preguntas, chicos, si os parece. Sí, claro. En la que va a ser en realidad quizá la única, o la última más bien, la última racha de preguntas con respecto a este tema, porque enseguida ya hay cuarto y 20 vamos ya a pasar a hablar de Ecuador. Os proyectaremos aquí el hilo que hemos abierto en Twitter con toda la información y os daremos también contexto previo. Bueno, muchísimas gracias a todos, que somos ya casi 800 personas aquí. Bueno, un placer estar contándoos todo esto. Ya sabéis que abrimos directo todas las noches a las 9 de la noche. Gracias, por cierto, a Jorgilo por esa suscripción que ha llegado hace unos minutitos. Ya es solo a 3 de ese objetivo. Muchísimas gracias por hacer posible el trabajo que hacemos aquí. Y os paso ahora la última tanda de preguntas, compañeros. Nos pregunta Mick Paer si alguno de los actores de relevancia en Siria es apoyado o apoya a Israel. No sé si podemos confirmar esto. Y también nos preguntan por si podemos profundizar con respecto a... ¿Dónde estaba aquí? Lo he perdido. Si hay una guerra regional, nos pregunta Manu Pogo, ¿cómo pensáis que será? Si será por tierra o será más bien a través de ataques aéreos. No sé, chicos, ¿cuál queréis responder? Si quieres, Pablo, comenzar con el tema de Siria. Sí, lo respondo rápido si queréis. A ver, ideológicamente no hay ningún actor en Siria. Bueno, quizá de vez en cuando el bando pro-kurdo no es abiertamente anti-israelí o sea, no es abiertamente pro-israelí, pero no, yo todavía no he visto a
cuentas oficiales de las fuerzas democráticas sirias ni nada solidarizarse con la resistencia palestina ni nada por el estilo. Y luego por el resto de actores, pues no, porque los rebeldes sirios ideológicamente pues apoyan a Palestina por ser musulmanes o árabes musulmanes. El gobierno sirio evidentemente apoya a Palestina y bueno, y ya pues también estarían los clanes tribales que también al ser árabes pues apoyan a Palestina. No hay un apoyo abierto de ninguno de los actores a Israel, pero el que más se podría acercar en cualquier caso sería el del bando kurdo de las fuerzas democráticas sirias. Y bueno, sobre el tema de la guerra regional, pues lo más probable, como digo, es que el frente se pudiera abrir a través del Líbano. Pues los ataques aéreos ya se están dando con distintos puntos. No sé si ahora, Manu, si quieres, nos puedes hacer un rápido repaso de lo último que ha pasado con Kataib Hezbollah o estos ataques con las PMF, que ha habido como estos días un ataque cruzado, ¿no? Que Estados Unidos reivindicó incluso. Y bueno, esto ya se está desatando. La cuestión aquí entonces sería, ¿Irán qué papel va a adoptar? ¿Vamos a ver ataques cruzados directamente entre Irán e Israel o nos vamos a quedar en una guerra proxy en el Líbano? A pesar de que es Israel una de las partes, ¿no? Pero a través del eje de la resistencia puede ser una de las claves más importantes de una guerra regional. En cualquier caso, otra de las claves va a ser si participa Estados Unidos o no participa. Pero tiene pinta de que incluso grupos sirios y grupos iraquíes que llevan desde el principio, casi desde noviembre, desde octubre, yendo hacia Líbano, podrían participar en la guerra regional a través del frente libanés. La cuestión geográfica por los altos del Golán complica un poco que se dé un frente terrestre a través de Siria, sino que probablemente se daría a través de Líbano. No sé si queréis añadir algo, pero yo le diría a Manu, si nos quieres, ya que estás aquí, contamos hoy contigo, rápidamente contar un poco lo de Irak. Sí, bueno, ya como sabéis, la actividad central de los grupos de resistencia en Irak y en Siria está siendo un hostigamiento incesante contra las posiciones estadounidenses en Siria e Irak, contra las bases militares. De hecho, creo que ya van en torno a 140 ataques desde el 7 de octubre. Y claro, son bastantes ataques y de hecho vienen a producirse a la media de uno por día, si no voy mal, sí, más o menos uno por día. Pero lo relevante sobre todo es que, pese a esa media, en las últimas semanas esos ataques han aumentado. Es decir, llegamos a tener incluso en cuestión de 2 horas ataques contra posiciones diferentes entre Siria, entre Siria e Irak. Y esta actividad que están realizando el grupo que son de la resistencia, que en Irak y Siria son las fuerzas de movilización popular en particular, tiene bastante relevancia porque, por un lado, implica directamente a Estados Unidos, que es algo que digamos, en el resto de frentes no se viene dando. Lo más cercano sería el caso de Yemen con los hutíes, y ahí realmente es Estados Unidos el que, digamos, está impidiendo la, digamos, libre actividad militar de los hutíes, mientras que en Irak y en Siria Estados Unidos es objeto de ataque directo. Esto ya viene de largo, puesto que por un lado está toda la cuestión de las bases estadounidenses en Irak, desde la invasión de Irak, y como la consigna de forzar la expulsión de los estadounidenses ha sido una cuestión central en la política iraquí, y que de hecho precisamente estos ataques de la fuerza de resistencia, de la fuerza de movilización popular, no, digamos que hay que comprenderlos también con la situación, sobre todo en el caso iraquí, particular que atraviesa Irak, valga la redundancia. Y sobre todo porque hace cuestión de un mes tuvieron lugar las elecciones locales en Irak, las primeras en 10 años, y ahí precisamente hubo días antes, una semana antes de esas elecciones, un ataque bastante importante contra posiciones estadounidenses, a las cuales Estados Unidos aseguró que respondería, pero que lo haría después de las elecciones, que fue, digamos, en respuesta a una petición que hizo el gobierno central iraquí. Y esa respuesta de Estados Unidos, por un lado, fue bastante contundente, porque básicamente vino a acabar con la vida de un importante dirigente de la Fuerza de Movilización Popular, o sea, un alto cargo, junto a otros cuadros intermedios. Y lo relevante además es que Estados Unidos lo reivindicó y los tachó claramente como terrorista. Y por otro lado, el otro punto, digamos, interesante de esto es que en Irak, digamos, que empieza a tomar otra vez fuerza esa idea de volver a
volver, digamos, a sentar las condiciones para una expulsión legal de Estados Unidos. También teniendo en cuenta que el ejecutivo que hay en Irak a día de hoy en el gobierno es un ejecutivo alineado con Irán, y que de hecho es interesante que el ejecutivo tome esos pasos porque precisamente digamos, confirma una tendencia a nivel regional, que es el hecho de que Irak definitivamente parece quedar alineado con el bloque chií, con todas las implicaciones que para Estados Unidos tiene eso, en la medida en que pierde uno de sus principales puntos de apoyo y principales puntos de control en la región, como la presencia en Irak.